Muy buenas, hoy voy a explicar cómo mandar un paquete desde Japón hasta España. Pues sí, este es el paquete que yo me envié desde Japón de 2 kilos y lo usé para enviarme videojuegos porque me pasé de presupuesto. Ya sabemos que cuando vas a Japón pues hay un límite de precio, de dinero que te puedes gastar allí en compritas, ¿no? Y bueno, pues en souvenirs y regalos y cosas para ti, que te puedas luego traer a España. Siempre existen las pirulas de, pues bueno, me compro algo que es caro, lo abro, lo utilizo y es como si yo lo hubiese llevado para allí. Entonces siempre recomiendo que antes de ir a un país así extranjero, se revise qué condiciones hay de llevar dinero metálico, oro y cosas de este estilo, ¿no? No es mi caso, pero también hay como unas limitaciones, ¿no? Y el tema es que para meter material en España, bueno, para las compras de España, da igual, creo que da igual el país de origen, son 430 euros de máximo que puede traer por persona de Japón a España, ¿vale? 430 euros en compras, eso incluye videojuegos, regalos, souvenirs, etcétera. Además, si tú llevas cosas de mucho valor, tienes que declarar que las llevas antes. Es decir, si llevas, yo que sé, un iPhone igual no, pero un portátil de 3.000 euros, a lo mejor tienes que declararlo antes de salir. De en plan, oye, que sepáis que estoy llevando esto desde mi casa, desde aquí, y luego lo voy a traer de vuelta. No sé cómo funciona porque yo eso no lo tuve que hacer, yo no me llevé nada así tan caro, pero como sí que me pasé del dinero de compras allí, y más o menos unos 130 euros me pasé de compra de videojuegos, me envié un paquete. ¿Y qué hice? Me envié estos 4 juegos de la Sega Saturn y un videojuego de la Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque los juegos de la Sega Saturn son pequeñitos y no pesan tanto. Y los de la Switch es que no pesa nada, básicamente. Y como son pequeñitos, me cabían en esta caja. Que los de correos de allí, los de Japan Post, me la llenaron de pegatinas y tal. Pero estas cajas las venden en los convinis. Me costó 60 yenes, o sea, 40 céntimos. Y son ya especiales para enviar los paquetes de 2 kilos. ¿Vale? Que son los más básicos, los más estándar. Y son los que se utilizan para... Iré dejando por aquí vídeos, por aquí abajo, de cómo más o menos lo fui haciendo. Y estas cajas son las que utilizan ellos para los envíos nacionales o internacionales de Mercari, que es el Wallapop japonés, ¿vale? Entonces, yo compré esta caja, la llené con los videojuegos, le puse papel de burbuja que yo ya me había traído de aquí, y lo que hice fue ir a una oficina de Japan Post, que Japan Post es básicamente el correos japonés, ¿vale? Pero aparte trabajan con EMS, no sé si se ve de aquí porque tiene el sello, ¿vale? EMS es una compañía que también hace envíos internacionales, y entonces tú podías elegir si querías enviar con la propia Japan Post o con EMS desde la propia oficina. Es muy sencillo, hay muchas oficinas esparcidas por todo Japón, por todo Tokio, sobre todo si vais a estar por Tokio. Os acercáis a una y le pedís amablemente que queréis enviar un paquete internacional. Vale, antes de esto yo iría a la página web, ¿vale? De Japan Post, vamos a ver si la podemos ver aquí. Y como podéis ver, en esta web de Japan Post lo podéis poner en inglés, el idioma, y os vais a los envíos internacionales y más o menos podéis hacer un amago de lo que más o menos os costaría enviar un paquete, ¿vale? Yo envié estos 4 videojuegos de la Sega Saturn y un juego de la Switch, o sea, en total 4 CDs de estos típicos CDs como los de música y un juego de la Switch, ¿vale? Para que os hagáis la idea. Y el peso fueron 620 gramos, ¿vale? Y tenéis hasta 2 kilos para el paquete básico. Entonces, hacéis una simulación y más o menos aquí os explica los tamaños que tienen que tener. Este es el Small Packet. El Small Packet es este, que lo podéis comprar en cualquier convini. En todos los convinis hay. Ya sea un 7-Eleven, un Family Mart, da igual. Pilláis este, el Small Packet, porque si no saldrá más caro. Seleccionáis, bueno, vais haciendo el check este, ¿no? Vais rellenando todo y hay 2 opciones. Una, lo hacéis ya en internet y os dará un QR. Entonces, ese QR, lleváis el paquete ya preparado y sellado y todo, os dará un QR y ese QR
allí lo enseñáis a una máquina que tienen allí en la mesa y esa máquina os imprime la etiqueta de envío, que se la pegáis aquí, la entregáis, pagáis, a lo mejor, bueno, a lo mejor incluso podéis pagar desde internet y ya enviáis el paquete, ¿vale? Nosotros como eso no lo hicimos, porque claro, no lo sabíamos tampoco, sabíamos que se podía hacer, pero dijimos, bueno, que nos lo hagan allí, para no liarla, no queríamos problemas. Entonces fuimos allí y ahora veréis aquí en las imágenes cómo nos dieron una tablet y fuimos rellenando básicamente esto, ¿vale? Todo esto fuimos rellenando y al final, gracias también a una chica de allí, de la Japan Post, muy simpática, que nos ayudó bastante, pero bueno, que es una tablet muy intuitivo todo, todo en inglés. Y fuimos rellenando todo y simplemente pagué y ya está, ¿vale? Ellos te dan a elegir si quieres enviar en barco o en avión. En avión son 2 días. O sea, en 2 días yo tenía el paquete aquí en España. Llegó a la vez que yo creo que venía en mi avión. El barco igual son 1 mes o 2 meses. Pero es más barato el precio. Lo bueno es que también tienen tracking, tanto la Japan Post como la EMS. Y luego también te aseguraban, no sé qué porcentaje, no sé si un 20% o algo así del valor del paquete que tú tienes que especificar, ¿vale? Ahora voy a enseñar un poco lo que tienes que hacer aquí en el papel que te dan. Ellos te dan un tracking, te dan una especie de comprobante de que la has enviado con ellos, lo típico, una factura, un albarán, y te dan un tracking que tú automáticamente ese tracking ya puedes traquearlo y ya puedes hacerle seguimiento. O sea, vamos a enseñar cómo es el paquete. Y esto es lo que hay que rellenar, ¿vale? En la tablet, lo que yo puse, ¿vale? Bueno, rellenas los datos y tal, te pide una dirección de entrada, que es de donde tú lo vas a enviar. Yo puse la dirección del hotel, donde yo estaba hospedado, porque total, ¿qué más da, no? El teléfono del hotel. Esto fue un poco complicado, porque allí las direcciones no son como aquí, ¿no? Tienen que si números así con guiones y tal, no sabes bien qué estás poniendo, que si la prefectura, que si el barrio, que si no sé qué. Pero bueno, la chica que estaba allí nos ayudó a ponerla, la dirección. Luego, en la descripción, esto lo tuve que escribir yo a mano, puse Gamesoft No Battery. Importante esto de No Battery, porque creo que ahora hay una ley nueva aquí en Europa, de estas de ecosostenibilidad y estas mierdas nuevas, de que si los artículos que tienen más de 10 o 15 años, no sé cuánto, si llevan baterías, creo que no dejan entrarlas. Entonces hay problemas con esos en aduana, ¿vale? Entonces yo no me la quise jugar, no me mandé nada con batería, o sea, pilas, no me mandé nada con pilas, y puse Gamesoft, no batería, ¿vale? Switch son cartuchos y Sega Saturn son CDs. Luego, te hacen poner el precio, o sea, yo me mandé 20.000 yenes, ¿vale? 20.000 yenes del total, pero ellos te hacen poner el precio por unidad. Entonces yo lo que hice fue, como yo lo clavé en precio, yo puse 20.000 yenes entre 5, puse las 5 unidades más o menos con el mismo precio y ya está, ¿vale? Me salió el mismo dinero. Y me puse que era un gift, un regalo, ¿vale? Luego puse la dirección de entrada, ellos me lo pesaron y me enviaron el paquete. Además, yo añadí las facturas de los videojuegos, las añadí yo en papel, ¿vale? Taché todo lo que... Porque claro, estos son facturas del Surugaya con todo lo que compré, ¿no? Pues taché todo lo que no venía en el paquete y dejé solamente las unidades que sí que estaban en el paquete. Y aquí abajo les hice la suma. Esto era para España, ¿eh? O sea, yo esto lo hice para España, para la aduana de aquí a España, porque yo pensaba, a ver si me van a abrir el paquete, porque no se van a fiar, no van a saber qué es, me lo van a abrir para comprobar realmente lo que hay dentro. Y digo, le voy a poner las cosas mascaditas, facilitas, para que no toquen los cojones los de aduanas. Pero bueno, no lo abrieron ni nada, ¿eh? Pero no me la quise jugar. Esto lo hice una fotocopia simple y llanamente de 3 céntimos en los convinis. En todos los convinis venden tanto las cajas estas, como ya he comentado, como hay fotocopiadoras para hacer fotocopias. En los convinis hay de todo, es la clave, los convinis. Y bueno, y luego adentro, como manera anecdótica, yo me traje este papel de burbuja de aquí, de España, porque yo ya era consciente de que seguramente me tocaría enviarme un paquete. Ya veis que el hueco no es que sea muy grande, la de 2 kilos, pero oye, para meter Switch y Saturn o algún juego, un juego de la Super Famicom te cabría aquí también, o de Mega Drive igual te cabrían 2 quizás, uno encima, bueno, no creo que uno encima de otro, uno seguro. Entonces, bueno, es cuestión de hacer el Tetris.
Y eso es todo, espero que os haya servido de ayuda. Si alguna vez vais a Japón y queréis enviaros algo, yo os recomiendo hacerlo, aunque sí que es verdad que si es para casos de que os paséis del precio, ¿vale? Porque al final vais a pagar 3.000 y pico euros, que son 3.000 y pico yenes, que son unos 20 euros, y vais a pagar luego el IVA aquí. Seguramente os harán pagar el IVA, a no ser que sea alguna tontería, os van a hacer pagar el IVA porque a mí me hicieron pagar el IVA. Entonces, bueno, el IVA, ya os digo que es el 20%. Si lo pagáis vosotros directamente desde la página de ADT Postales y no esperáis a que sea Correos quien os haga todo el trámite, os va a salir más barato. Os va a salir seguramente, os vais a ahorrar entre 10 y 20 euros. A mí el IVA de este paquete, que fueron 130 euros más o menos, me ha salido por unos 25 euros, el 20 o 28 euros creo que ha sido el pago del IVA. Así que nada, yo recomiendo que no os paséis del dinero, pero claro, ves todos los videojuegos que hay allí, es todo tan atractivo y tan suculento que acabas comprando, comprando, comprando y cuando te das cuenta te has pasado del presupuesto y como no lleves un control muy exhaustivo, yo era consciente de que me iba a pasar, yo ya era consciente de que iba a enviar el paquete, o sea que tampoco es algo que... Y yo confiaba en no tener que pagar el IVA, lo que pasa que no me la he querido jugar cuando me ha salido el aviso de que oye, está retenido y hay que pagar IVA, cogí, lo pagué y fuera, ¿sabes? No he reclamado que si un regalo, que si no sé qué, ¿lo podría haber hecho a lo mejor? Pues no tengo ni idea, pero... Digo, es igual, a tomar por culo. Para una cosa que me ha enviado de Japón, venga, fuera. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.